Efesios, capítulo 2, como estaba diciendo, vamos a mirar al hijastro pelirrojo de Efesios, y eso es Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante. La mayoría de las personas, si tú, todos amamos Efesios. Amén. Amén. Y todos amamos Efesios capítulo 2 hasta el versículo 10. ¿Verdad? Si dices Efesios capítulo 2, todo el mundo empieza a citarlo. Sí, si nosotros simplemente empezáramos a citarlo, simplemente ya sabes, recitándolo de memoria, estaríamos bien hasta como el versículo 10. Y luego las personas están como, espera, ¿hay más? Y la respuesta es absolutamente, hay más en Efesios capítulo 2. Es todo bueno. Amén, amén. Efesios capítulo 2 es simplemente bueno. Pero quiero decir, en el versículo 11 se pone aún mejor. Y eso ni siquiera es una palabra, ¿sabes? Y entonces vamos a mirar esa parte de la parte pasada del capítulo. Pero al hacerlo, esto es lo que quiero que entendamos, que en medio de todo esto, en medio de estas discusiones sobre justicia social, raza, sexo y ya sabes, todas estas otras cosas, al final del día la pregunta es, ¿qué dice Dios sobre nosotros? ¿Qué dice Dios sobre nosotros? Y es suficiente lo que Dios dice sobre nosotros. Y cuando comenzamos a hablar de quiénes somos en Cristo, cuando comenzamos a hablar de nuestra unidad en Cristo, nuestra hermandad y nuestras relaciones, creemos que la Biblia es suficiente en ese aspecto. Y una de las cosas más aterradoras sobre todo este discurso es que estamos empezando a ver desarrollarse una nueva hermenéutica. Ahora el pecado es institucional en lugar de estar en el corazón del hombre. Que estamos leyendo las cosas de manera diferente aquí. Y no solo eso, sino que estamos empezando a desarrollar un nuevo canon, en el que si no estás viendo las cosas correctamente en estos temas, las personas no dicen que necesitas ir a este texto. Están diciendo que necesitas leer Divided by Faith. Necesitas leer a Ta-Nehisi Coates. Necesitas leer, ¿verdad? Si no entiendes esto, aquí hay una lista de libros que necesitas leer para luego poder leer las Escrituras correctamente en lo que se refiere a nuestra unidad unos con otros en Cristo. Eso es un problema, porque yo creo que la Biblia es absolutamente suficiente. No solo inerrante, sino absolutamente suficiente para todos los asuntos de fe y práctica. Y cómo tratamos unos con otros a través de las etnias es un asunto de fe y práctica. La Biblia es suficiente para eso. De nuevo, no estoy argumentando que no deberíamos leer otras cosas. He citado otras cosas durante este fin de semana. Pero la Biblia es suficiente. Permíteme poner un punto aún más preciso sobre esto. Me preocupa cuando empezamos a escuchar a personas decir cosas que sugerirían que he tenido la Biblia todo este tiempo y he tenido relaciones con hermanos de diferentes etnias todo este tiempo. Pero no fue hasta que leí este libro que finalmente entendí el corazón de Dios sobre este tema de la justicia en lo que se refiere a raza y etnicidad. Eso no. No. Y ni siquiera es que cuando finalmente leí este libro y este libro fue una exposición de la... No. Cuando leí este libro de sociología. Y ahora hemos llegado al punto en que la sociología está anulando y gobernando nuestra teología. Eso no está bien. Eso es enormemente problemático. De nuevo, no estoy sugiriendo que no leamos sociología. Una de mis titulaciones es en sociología. No teníamos a nadie para enseñar nuestra clase de sociología para los estudiantes de pregrado en ACU. Y ya sabes, entonces durante los últimos años he estado enseñando introducción a la sociología. Por cierto, disfrutando cada minuto de ello, porque es una herramienta increíble para entender cómo se forma una cosmovisión y cómo se ha cooptado una cosmovisión. Porque hay pocas cosas que han sido más potentes para dirigir nuestra cultura en ciertas direcciones, antitéticas a la verdad bíblica, que la sociología. Y entonces no es coincidencia que muchos de los textos que las personas ahora están mencionando como nuestro nuevo canon, ya sabes, una de las frases famosas, una de las frases que escucharás una y otra vez es, si alguien está, del lado equivocado de este debate sobre justicia social,
necesitan hacer su tarea. Es decir, aquí hay una lista de textos. La mayoría de ellos, textos de sociología o algunos textos de historia o lo que sea, necesitan hacer su tarea, necesitan leer estas cosas y luego entenderán. Y cuando las personas están predicando algo que se considera estar del lado correcto de este tema, son alabadas por haber hecho su tarea y por la cantidad de libros sobre el tema que leyeron antes de levantarse y decir A, B, C o X y Z. ¿Ves lo que falta allí? El texto. El texto. ¿Es la Biblia suficiente para la reconciliación racial? Y de nuevo, esa es la frase de moda, reconciliación racial. ¿Es la Biblia? ¿Pueden tú y yo sentarnos con nuestras Biblias y lograr la reconciliación racial? ¿O hay otros textos y otras ideas y otras ideologías que tienen que informar nuestra lectura del texto para que podamos lograr justicia y rectitud en este campo particular? Esa es la pregunta. Antes de entrar en esto, déjame explicarte algo. Yo creo en la reconciliación racial. Tengo que hacerlo porque creo en la Biblia. Amén. Amén. Tengo que creer eso. Y quizás te ayudaría a saber esto sobre mí. Hemos estado en Zambia durante los últimos 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio hemos estado en una iglesia donde la mayoría de las personas se veían como nosotros. Ahora bien, somos extranjeros, ¿verdad? Somos forasteros, pero han pasado más de 2 décadas desde que mi familia ha sido parte de una iglesia donde la mayoría de las personas se parecen a nosotros. Y eso fue intencional. A principios de los años 90, el movimiento de Promise Keepers, Guardianes de la Promesa, era enorme, y fui invitado a predicar en varios eventos, y la reconciliación racial estaba en la agenda de todos. Quiero decir, era un gran movimiento. Era un movimiento masivo. Y durante ese tiempo, a principios y mediados de los años 90, aquí estaba yo. Había llegado a la fe a finales de los años 80, en 1987. Era miembro de una fraternidad negra. Me casé con una mujer que era graduada de una universidad históricamente negra. Fui el fundador del Black Student Fellowship, Estudiantes Negros, en la Universidad Bautista de Houston. Y había sido miembro y estaba predicando en una iglesia predominantemente negra. Era simplemente negro. Ese era mi mundo. Y ahora todo esto de los Promise Keepers estaba sucediendo, y la conversación sobre la reconciliación racial estaba ocurriendo. Y para mí esto me llevó a una encrucijada, porque estaba mirando y escuchando y conociendo a muchos de mis hermanos blancos que estaban apasionados por la reconciliación racial, y básicamente preguntando, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para que nuestras iglesias no sigan viéndose como se ven? ¿Cómo hacemos para que nuestra iglesia, que es predominantemente blanca en un vecindario que no es predominantemente blanco, comience a reflejar a la comunidad más amplia? Comienzo a ser invitado a lugares donde puedes predicar. Queremos tener este evento. Queremos alcanzar nuestra comunidad. Queremos alcanzar los diferentes grupos étnicos de nuestra comunidad. ¿Y yo? Y esto no es un ataque a todas las iglesias negras. Esto no es un ataque a todo lo negro. Esto es mi experiencia. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no estaba escuchando eso de mi lado. No conocía pastores negros que estuvieran despiertos toda la noche porque sus iglesias eran demasiado negras. Que estuvieran de rodillas llorando antes de levantarse a predicar, porque la mayoría de los rostros a los que iban a predicar se parecían a ellos. Pero esto es lo que estaba encontrando de los pastores blancos. De nuevo, no estoy diciendo que no existiera. Estoy diciendo que en mi experiencia no lo vi. Y fui convencido e hice una decisión a mediados de los años 90 de que mi familia y yo no continuaríamos yendo a iglesias donde todos se parecieran a nosotros. Que si yo estaba comprometido con la reconciliación racial, esto era algo que haríamos. Fue difícil. Tomé una posición en una iglesia predominantemente blanca y fue complicado. Enfrentamos muchas cosas.
A veces enfrentamos racismo abierto, aunque raramente. Más a menudo eran solo insensibilidades, ignorancia, pero era lo que habíamos decidido hacer. Y fue difícil. Fue difícil para mis hijos porque eran demasiado pequeños para realmente entender lo que estábamos haciendo y por qué. Y fue difícil ser los únicos niños negros en el lugar. Pero si yo creía en lo que creía, entonces ¿cuáles eran las opciones? ¿Cuáles eran las alternativas? También fue difícil desde otra perspectiva. Fue difícil desde la perspectiva de tener conversaciones en más de una ocasión donde las personas cara a cara me acusaron de venderme. Yo decía, espera un momento. Espera. Porque tú vas a eventos de Promise Keepers y haces intercambios de púlpito y haces todas estas cosas. Pero ahora que he decidido llevar esto a otro nivel y hacer un compromiso personal con mi vida y la vida de mi familia, me estoy vendiendo. Entonces, ¿qué estamos realmente tratando de hacer? Fui acusado, y esta siempre era una difícil, de robarle a la iglesia negra a sus mejores y más brillantes. Por un lado, gracias por el cumplido. Pero por otro lado, ¿qué hago con eso? Porque una parte de mí decía, qué manera tan horrible de pensar sobre la iglesia. Eres negro, por lo tanto perteneces a este grupo. Y tus dones, gracias, talentos y habilidades pertenecen a este grupo. Y es un robo que te los lleves y que... Pero por otro lado, recuerdo claramente cuando me gradué del seminario Southwestern y recibí un cuestionario de un estudiante negro de doctorado. No recuerdo en qué escuela estaban. Un estudiante negro de doctorado que estaba haciendo investigación para su disertación y quería que completara este cuestionario porque menos del 15% de todos los ministros negros en este país, según su investigación, tenían educación en seminario. Así que este era el proyecto de investigación, tratando de averiguar, bien, ¿qué fue lo que te llevó en esta dirección? ¿Y qué fue lo que te ayudó a mantenerte en el camino? ¿Y qué es lo que... Puedes ver cómo me sentía dividido, tener conversaciones con mi esposa e hijos cuando ciertas cosas sucedían, constantemente teniendo esa lucha interna con ¿es esto tokenismo o es algo real? Y independientemente de lo que sea, ¿es este el compromiso o no lo es? Y si tengo un problema con la manera en que las personas me entienden o no me entienden, puedo simultáneamente culpar a las personas por no entenderme y luego no hacerme disponible para que puedan tener una relación conmigo y aprender a entenderme. ¿Cómo me atrevo yo a decirles a las personas blancas que no tienen relaciones con personas negras que no nos entienden? ¿Ves el dilema? Y es una espada de doble filo, porque irónicamente, ahora, esa parte de mi historia a menudo se usa en mi contra en toda esta discusión. No tienes voz en esta discusión. No tienes un perro en esta pelea porque abandonaste a tu gente. Solo quiero que reflexiones sobre eso. Y luego quiero responder una pregunta persistente. ¿Por qué harías eso? ¿Y a qué te aferras en medio de todo esto cuando es difícil? Efesios capítulo 2. Y en el tiempo que nos queda, quiero que simplemente recorramos este pasaje y veamos la verdad de la suficiente palabra de Dios acerca de nuestra unidad y reconciliación. Que ya existe. No tenemos que lograr la reconciliación racial. Ya existe. Ha sido lograda. Es una realidad en la que debemos caminar. Pero no es algo que tengamos que realizar. Ya ha sido realizado. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esos son malas noticias. Hay un paralelo aquí con la primera parte del capítulo, ¿verdad? En la primera parte del capítulo 2, comenzamos con malas noticias. Muertos en delitos y pecados, alejados. Esas son malas noticias. Y luego tenemos ese pero Dios. Aquí tenemos malas noticias. Y luego tenemos pero ahora.
Pero antes de llegar al pero ahora, detengámonos aquí en estas malas noticias, porque para entender la magnitud de la reconciliación, debes entender la magnitud de la división. Mira nuevamente, ustedes, gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por los que se llaman circuncisión. Quiero que entiendas que la división que Dios supera aquí es más significativa que cualquier cosa que enfrentemos. ¿Por qué? Porque la raza es arbitraria. Las clasificaciones raciales no son clasificaciones reales. Solo hay una raza. No hay prácticamente ninguna diferencia genética entre nosotros. Por cierto, si no fuéramos de la misma raza, no podríamos reproducirnos entre nosotros. Solo hay una raza. Tenemos los mismos padres originales. Amén. Amén. Somos múltiples etnias, pero una sola raza. Y las distinciones raciales entre nosotros son distinciones arbitrarias basadas en ciertas características que tenemos, pero no en diferencias reales. Son arbitrarias. Y a veces vemos esto cuando los Hutus y los Tutsis experimentaron el genocidio en Ruanda. La gente observa eso y dice, no entiendo eso. Estas personas se ven iguales para mí. Te das cuenta de que la diferencia genética entre los Hutus y los Tutsis es pequeña, pero la diferencia genética entre personas blancas y personas negras es casi igual de pequeña. Pero la diferencia entre judío y gentil fue establecida por el mismo Dios y no era arbitraria, sino real. ¿Sabes lo que eso significa? Si Dios puede reconciliar a aquellos que tienen diferencias reales y ordenadas por Dios entre ellos, ciertamente puede reconciliar a personas que tienen diferencias y distinciones arbitrarias y artificiales entre ellos, ¿verdad? Y mira esto. En versículo 12. Recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No se trata solo de que los gentiles eran extranjeros en relación con otro grupo étnico. No se trata solo de que los gentiles estaban separados de la hegemonía cultural, por así decirlo. No se trata solo de que existían sistemas que los oprimían. No se trata solo de que no tenían acceso a la riqueza. Se trata de que estaban alienados de Dios y de Cristo. Esto es real, esto es significativo. Y no digo esto para minimizar la experiencia de alienación o separación de nadie más. Pero nada se compara con esto. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué se compara con eso? ¿Sentarse en la parte trasera del autobús? No. ¿Un linchamiento? No. Estar sin esperanza y sin Dios en el mundo es peor que la esclavitud. La esclavitud son malas noticias. ¿Amén? Esto es más significativo que eso. Ahora podemos mirar el versículo 13. Pero ahora, si fuéramos pentecostales, haríamos una pausa para alabar aquí mismo, ¿verdad? Pero ahora, cuando las noticias son tan malas, no importa lo que venga después de pero ahora, porque tiene que ser mejor que lo que fue antes. ¿Amén? Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. No te equivoques. Este lenguaje es claro. Este es el lenguaje del templo. A medida que avanzamos, está claro que esto es lenguaje del templo. Es claro que lo que estamos viendo aquí es toda la idea de aquí está el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, un día al año, entra al lugar santísimo. Y solo el sumo sacerdote puede entrar allí. Y luego está el atrio donde los sacerdotes hacen su trabajo. Y solo los sacerdotes pueden trabajar allí. Y luego está el atrio de los judíos, y los hombres judíos pueden entrar allí. Y luego están las mujeres que pueden ir aquí, y luego más y más atrás estarían los prosélitos gentiles que podían venir, pero solo podían acercarse hasta cierto punto. Pero ahora por la sangre de Cristo, ustedes que estaban muy lejos han sido acercados, han sido reconciliados. Han sido reconciliados. ¿Y cómo? ¿Cómo? 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 ¿Leyendo los libros correctos de sociología? ¿Cómo? ¿Sintiendo suficiente culpa por lo que tus antepasados hicieron a los antepasados de alguien más? ¿Cómo? ¿Porque se resolvieron suficientes de tus agravios? No, por la sangre de Cristo.
Cristo murió para reconciliarnos consigo mismo y entre nosotros. La sangre de Cristo. No te atrevas a añadir nada a esto. La sangre de Cristo es suficiente para reconciliarnos. Es suficiente. Es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente, y es lo único que puede reconciliarnos. Es por eso que buscar la reconciliación a través de otros medios es inútil. Es inútil. No se puede lograr. Y no solo es inútil, es blasfemo, porque sustituye a la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos hizo uno y derribó en su carne la pared divisoria de hostilidad, aboliendo la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo un solo hombre nuevo en lugar de dos, haciendo así la paz, y para reconciliarnos con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Hay tanto en este pasaje y no tengo tiempo para tratar todo lo que contiene. Pero observa esto. En 4 ocasiones vemos esta palabra, paz. Y Cristo es nuestra paz. Cristo no solo nos da paz y nos trae paz, Él es nuestra paz. Él no solo logró nuestra paz, Él es nuestra paz. Es Cristo. Y por cierto, esta paz que Cristo trae no es solo una paz donde dos partes deciden bajar sus armas y ya no pelean más. Eso es maravilloso. Es maravilloso tener ese tipo de paz. La semana pasada estábamos en Nueva Orleans y llevamos a nuestros hijos al Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial. Un museo increíble allí en Nueva Orleans. Si no has ido, vale la pena el viaje. Pasas por todo el proceso y ya sabes, lo tienen diseñado de tal manera que comienzas desde el principio, desde el ascenso de los nazis, y luego tienes, ya sabes, Pearl Harbor, y ya sabes, de repente comienza la construcción de la máquina de guerra estadounidense, y luego está el camino a Tokio, el camino a Berlín y el camino hacia... Y luego llegas al final del museo y está como... Aquí está la victoria que se ganó. Aquí están los tratados de paz que se firmaron, y decimos, amén, aleluya, alabado sea el Señor, porque se bajaron las armas y se firmaron tratados de paz. Pero esa no es la reconciliación que Cristo trae. Él mismo es nuestra paz, quien de ambos hizo uno, y derribó en su carne la pared divisoria de hostilidad, aboliendo la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo un solo hombre nuevo en lugar de dos, haciendo así la paz, y para reconciliarnos con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. No solo bajamos nuestras armas y dejamos de pelearnos unos con otros, nos convertimos unos en otros. Él hace de los dos uno. Esa es la reconciliación que tenemos. La reconciliación que hace de los dos uno. La reconciliación que nos hace hermanos y hermanas en Cristo. La reconciliación que es tan real que si perteneces a Cristo, y si has sido cristiano por algún tiempo, entiendes esta realidad. Hay personas en el reino de Dios que son mucho más cercanas a ti que tus propios familiares de sangre en algunos casos. Porque la sangre puede ser más espesa que el agua, pero no es más fuerte que la cruz. Es una realidad increíble. Y puedes ir a cualquier lugar del mundo y encontrar una iglesia. Ni siquiera necesitas entender el idioma. Pero en la adoración de Dios, en la presencia de los santos, estás en casa. Estás en casa con tus hermanos y hermanas. Y no tienes que leer textos de sociología para lograr eso. Es importante para nosotros entendernos unos a otros. Absolutamente. En nuestra iglesia, en Houston, les conté, ¿verdad? Houston es la ciudad más étnicamente diversa de los Estados Unidos, y alguien tiene una servilleta o algo así que puede usar. Pero en nuestra iglesia en Houston, en los últimos 6 meses, antes de que nos fuéramos a Zambia, hubo un crecimiento. Nuestra iglesia pasó por un crecimiento. Y en este crecimiento, Dios nos envió personas de 11 naciones diferentes en un periodo de 6 meses. No personas cuyos ancestros fueran de 11 naciones diferentes. No personas de 11 etnias diferentes en ese periodo de 6 meses. Gracias, muchas gracias. Gracias. Sino personas que nacieron en 11 naciones diferentes. Rusia, Francia, Alemania, China, India, Argentina, quiero decir, Nigeria.
en este breve periodo de tiempo, y a veces había obstáculos que superar con eso. Pero ¿adivina qué? La Biblia es suficiente. No tuve que buscar un libro de sociología sobre cada una de esas naciones o etnias para tener una relación fraternal o un compromiso pastoral con esas personas. Fue la unidad que ha sido lograda a través de la sangre de Cristo y la gracia de Dios y la presencia y el poder de su Espíritu Santo uniéndonos en la fe y dándonos lo que necesitábamos para conocernos, entendernos y apreciarnos unos a otros. Fue suficiente. Fue suficiente. Ahora, permíteme decir rápidamente, había maneras en las que podíamos crecer en nuestro entendimiento y en nuestra unidad. Y esas cosas eran maravillosas. Era maravilloso ir a la casa de la familia rusa y tener un banquete ruso y aprender sobre Rusia. Eso fue genial y absolutamente beneficioso, pero no necesario. La sangre de Cristo es el elemento necesario. Todo lo demás es extra. Amén. Y aquí está el otro lado de eso, y el otro problema que tengo con esto. He hablado de estereotipos en varias ocasiones, pero el problema que tengo con esto, y lo he tratado en apologética, es este. Uno de los desafíos en la forma en que a menudo practicamos la apologética es que pensamos, bien, esta persona es musulmana, esta persona es budista, esta persona es... Así que lo que necesito hacer es leer y estudiar sobre esa religión, para luego venir a esta persona y tener una conversación con ellos sobre su religión. Porque ahora los entiendo. Bueno, en realidad no, porque son una persona, no son un conjunto de datos, no son un estereotipo, son una persona. Así que no me digas que has leído libros sobre la experiencia negra o sobre los afroamericanos, y que por eso ahora me entiendes. Porque yo soy único, y las personas negras son únicas. No todos somos iguales. ¿Amén, alguien? Suficiente. Sigamos adelante. Versículo 18. No, primero el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. No podemos perdernos esto. No podemos perdernos esto. Esto es increíblemente importante. ¿Por qué? Porque la forma en que solemos pensar en estas cosas es así. Pensamos, bueno, ahí están, ya sabes, los judíos. Y los judíos, esas personas privilegiadas que tienen todas estas cosas, tienen los pactos y las promesas, tienen la historia, tienen todo esto, tienen las escrituras. Entonces, lo que realmente necesitamos es que Cristo venga y ponga a los gentiles al nivel de los judíos. Y muchas veces, ¿de qué se trataba la controversia del judaísmo? La controversia del judaísmo era, en muchos sentidos, esto. Era una especie de gnosticismo étnico. Sí, ya ves, nosotros tenemos lo bueno. Ustedes tienen que llegar a donde estamos nosotros para entonces llegar a Dios. Tienen que convertirse en judíos antes de ser cristianos. Porque hay algo muy significativo en ser judío. Mira este versículo de nuevo. Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Los gentiles necesitaban la cruz de Cristo y la sangre de Cristo para reconciliarse con Dios, y los judíos también, porque Dios no hace acepción de personas. Es interesante, muchas veces en las misiones todo es sobre los oprimidos y los pobres y los desamparados, y ya sabes. Entonces sentimos que si realmente amas a Dios y realmente vas a obedecer las Escrituras, encontrarás esas áreas y esos vecindarios donde hay personas pobres y oprimidas, y harás ministerio allí, y establecerás iglesias allí. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Creemos que las personas ricas automáticamente conocen a Dios? Que no necesitan que se planten iglesias entre ellos. ¿De verdad creemos eso? ¿De verdad creemos que debemos ir al centro de la ciudad porque las familias del centro enfrentan dificultades, obstáculos y adversidades, pero que no necesitamos tocar la puerta de la familia adinerada porque obviamente ellos no necesitan nuestro cuidado pastoral? No, ellos necesitan a Cristo. Ellos necesitan el Evangelio. Todos necesitan el Evangelio, todos. Versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu.
Mira esta asombrosa reversión que ocurre. Ustedes estaban separados de Cristo. Amén. Pero ahora a través del Espíritu tenemos acceso al Padre. ¿Ves la Trinidad aquí? ¿Verdad? ¿Ves al Padre, al Hijo y al Espíritu? En el versículo 12, el problema era que estaban separados de Cristo. En el versículo 18, por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo Espíritu. Judíos y gentiles. Versículo 19, así que ya no son extranjeros ni advenedizos. En el versículo 12 estaban alejados de la ciudadanía de Israel. En el versículo 19, así que ya no son extranjeros ni advenedizos. En el versículo 12 eran extraños a los pactos de la promesa. Y ahora, en el versículo 19, ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es mejor. Esto es mejor. Lo que tienen ahora es mejor que lo que no tenían antes, porque podías ser parte de la ciudadanía de Israel y estar perdido. Podías tener los pactos y las promesas y no hacer nada más que condenarte. Pero ahora tienen acceso en un mismo espíritu al Padre. Ahora ya no son extranjeros ni advenedizos, y ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No solo arregló lo que estaba roto, no vino simplemente a tu casa deteriorada a repararla. Te dio una casa nueva. Amén. Amén. Y quiero que notes algo. Comienza hablando de lo que los gentiles no tenían, y termina hablando de lo que ahora judíos y gentiles tienen gracias a la cruz. Esto es suficiente. Esto es lo que somos. Y luego concluye, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Eso es reconciliación racial. Y no es algo que tú y yo tengamos que lograr. Es algo que tú y yo debemos creer, porque Cristo ya lo ha logrado. Está hecho, real, somos uno en Cristo. Y lo demás es simplemente caminar en esa realidad. Es como un matrimonio. Si una pareja casada tiene dificultades, si una pareja casada se aliena o se distancia el uno del otro, no necesitan casarse, ya están casados. Todos los que están casados deberían haber dicho amén justo ahí. Amén. Déjame intentarlo otra vez. Si una pareja casada se distancia o se aliena o tiene dificultades, no necesitan casarse de nuevo. Ya están casados. Amén. Bueno, en fin. Gracias. Gracias. No dejaste de estar casado, no dejaste de estar en una unión de una sola carne solo porque las cosas se pusieron difíciles. Amén. Necesitas que te recuerden tu unión. Necesitas fortalecer tu unión, pero no necesitas otra unión. Lo mismo ocurre con la reconciliación racial. Estamos reconciliados en Cristo. No necesitamos lograr la reconciliación racial, solo necesitamos caminar en la reconciliación racial que Cristo logró en la cruz. Es nuestra, es real. Y no necesito libros de sociología para caminar en esta reconciliación. Necesito el libro de Dios para caminar en esta reconciliación. De nuevo, eso no significa que no pueda ser útil o informativo. Así como cuando hay un problema entre mi esposa y yo, es útil e informativo escucharla a ella. ¿Cuáles son sus agravios? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Qué es lo que...? Eso puede ser... Eso es útil. Amén. Pero eso sucede en el contexto de una relación. Esto es lo que no hago. Mi esposa y yo estamos en desacuerdo. Mi esposa y yo estamos teniendo problemas y agravios entre nosotros. Así que voy a leer libros sobre ella. No. No. Y es por eso que a veces puede parecer que estamos hilando muy fino en este debate actual. Porque nadie va a argumentar que aprender unos sobre otros sea algo malo. ¿Amén? No, nadie va a argumentar eso. Nadie va a argumentar que es algo malo entender nuestra historia. No, nadie va a hacer ese argumento. Pero el problema surge cuando decimos, si estás confiando en las Escrituras y no estás siendo informado por estas fuentes o perspectivas en particular, entonces no puedes lograr la reconciliación en esta área porque no has hecho tu tarea. No has hecho tu tarea. Tuyo, la Biblia, no es suficiente. Necesitas sociología, historia
Y de nuevo, yo enseño sociología y por eso no voy a argumentar que de alguna manera no puede ser algo relevante o no puede ser. Ese no es mi punto. Ese no es mi argumento. Simplemente estoy diciendo la Biblia es suficiente. Y usamos la Biblia para criticar todos los demás libros. No usamos otros libros para criticar la Biblia. Sí, eso es correcto. Y me preocupa mucho que, en medio de este movimiento, si se quiere, esté escuchando al frente de todo esto un nuevo canon, esta lista específica y en constante crecimiento de libros que debemos leer para entender y ejecutar correctamente la reconciliación racial. Y la implicación, por supuesto, es que la Biblia no es suficiente. ¿Dónde más haríamos eso? Y es interesante, no es solo sobre este tema. Ahora estamos empezando a escuchar esto sobre el tema del cristiano gay. Aquí hay una lista de libros que necesitas leer para entender estos temas de orientación sexual. ¿Cuál es? El libro de Matthew Vines, Dios y el cristiano gay. Aquí están estos 6 pasajes de las Escrituras que han sido mal entendidos porque no se han leído a la luz de estas otras realidades que deben ser consideradas. Una nueva hermenéutica y un nuevo canon, para que puedas entonces entender y aplicar correctamente la Biblia. Y yo estoy diciendo, la Biblia es suficiente. No como un fundamentalista ignorante, bíblicamente literalista o intolerante, no, la Biblia es suficiente. Oremos. Dios, te damos gracias por tu bondad, misericordia y amabilidad hacia nosotros en Cristo. Nos regocijamos en su obra terminada y nos regocijamos en lo que Él ha logrado a través de la cruz. Que siempre lo abracemos, crezcamos en ello y nos regocijemos en ello. En el nombre de Cristo. Amén.